En capítulos anteriores empezamos presentando la moto, desmontándola, lavándola, tanto carenados como chasis, secándola con aire a presión, desmontando las ruedas y preparándolas para su trabajo y pintado, lijando todos los carenados, imprimando, montándola de nuevo sobre la moto y posteriormente seguimos diseñando una serie de bocetos con los que trabajaríamos a posteriori. Los presentamos en una encuesta para la elección de los suscriptores del modelo que les pareciera más bonito. Y nos pusimos a trabajar en el boceto, tirando líneas por todo el chasis que marcarían el diseño definitivo del modelo. Y empezando el trabajo de pintura en todos los colores que teníamos que trabajar en la moto, tanto el blanco, el rojo, el negro como el dorado de las ruedas. Y bien, ya una vez la moto montada, dimos por finalizado el capítulo anterior. Muy buenas y bienvenidos de nuevo a la cueva en este inicio del capítulo 4 de la restauración de nuestro TZR50. Ante todo quería daros las gracias por estar ahí, puesto que sé que estos vídeos tienen una audiencia pequeñita, pero no por ello menos selecta, diría yo. Las personas que nos gustan ver este tipo de vídeos y hacer este tipo de cosas, creo que nos gusta o valoramos el que algo que ya está obsoleto y está tirado en un almacén se convierta de nuevo en algo que no pase desapercibido. Y creo que eso es muy bonito. El trabajarlo y el llevarlo a cabo es muy laborioso, pero el poder compartirlo con ustedes es un extra, sin duda, de incentivo para seguir con fuerza. El capítulo 4 va a ser del vinilado de nuestra unidad. Ya tenemos convertido ese lienzo en blanco en la base de colores que van a dar fruto al proyecto final. Y ahora lo que toca es hacer el vinilo. Un trabajo que también es muy meticuloso y requiere de muchas horas, como ahora os iré poniendo en pinceladas dentro del capítulo y a cámara rápida. Si bien es cierto, quiero que os fijéis bien en cómo se elija, en cómo se hacen las líneas utilizando un láser, en cómo se tapa, porque todo tiene muchísima importancia. Y si alguna vez os embarcáis en algún proyecto y queréis comentarme alguna duda a medida que vayáis trabajando, sabed que yo estoy ahí en el canal a vuestra disposición para que con cualquier comentario, lo que yo os pueda ayudar, pues así será. Dicho lo cual, os lanzo una encuesta en el canal para la elección del portanúmeros. La duda que yo tenía me la potencia nuestro suscriptor, nuestro amigo Manuel Vázquez, que nos dice: oye, Javi, ¿por qué no ponemos, en vez de un portanúmero amarillo, el portanúmero blanco? Antiguamente el número tenía una fuente que había que poner y el fondo tenía unas características. De ahí entonces, amarillo eran las de 500 centímetros cúbicos. Blanco eran las de 50 y 80 centímetros cúbicos. ¿Por qué poner uno u otro? La elección del amarillo no es más que porque actualmente en el catálogo de venta de motos nuevas de Yamaha existen una serie de modelos deportivos en conmemoración al 60 aniversario. La R125, la R3, la R7 y la R1. Todas ellas, si os fijáis, veréis que tiene un portanúmero amarillo delantero independientemente de su cilindrada. Y todo eso es nada más que para seguir una misma línea homogénea en ese homenaje, en ese guiño al pasado que se da con los modelos de 60 aniversario. Y siguiendo esa línea, tomé la decisión en este diseño de poner el portanúmero amarillo, pero eso es totalmente modificable. Así que sin más dilación, daros las gracias por estar ahí, nos ponemos a currar y al final del vídeo veremos las conclusiones y veremos cómo ha ido quedando después del trabajo
que empezamos ahora. Nos vemos después de la intro. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future, we all start losers. We're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. What you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. If I want it, gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always on.
I'm on top. I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society, so I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't never say never. And turn your mind into the truest of go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. Vamos a tirarle. Vamos a tirarle, a ver qué sale. Aire puesto, carburador limpio, bujía puesta, vámonos. ¡Oh! ¡Oh, increíble! Dios mío, increíble. 31 años parada. Increíble, quiero llorar. Fijaos los marcadores, tío. Fijaos qué cosa más bonita, por Dios. Este vídeo de despedida del trabajo va a ser un vídeo cortito, simplemente mostraros un poco en lo que ya habéis visto en todo el proceso y ahora ya en el vídeo final en el que hemos dado una vuelta, ¿no?, alrededor de ella con la Insta360. Mostraros simplemente la finalización del trabajo. Probablemente suba un nuevo episodio, no lo sé, porque tengo que ver cómo se va desarrollando también los días venideros del momento de la entrega. Ya os comentaré si finalmente pues se hace o no se hace un vídeo. Si se va a hacer algo bonito, si hay la oportunidad para hacer algo bonito, se hará un vídeo y si no, daríamos con concluida la restauración de la TZR. Espero que os haya gustado el proceso y nos despedimos con esta maravillosa motito que ahora me da pena que se vaya. Pero ha sido un trabajo
muy entretenido y la verdad con un resultado bastante decente. Y el diseño, pues el número 2. Lo único que sí es cierto que al final, como veis, he optado por no ponerle ni portanúmero ni número. Una vez terminada la veo con las líneas tan limpias, tan sencillas. Os enseño también el frontal. Un frontal tan bonito, tan pequeño, queda tan bien cuando la luz está encendida. Es que está muy fina y la verdad que con un trabajo que ha quedado tan fino, he preferido no cargarla. Muchas veces mejor, se peca por el exceso. Muchas veces queda mejor si no se tocan las cosas. Bueno, señores, pues nada, con esto nos despedimos. ¿Veis ahí abajo, ahí en la esquina de la pantalla ahí? Pues ahí tenéis la mosquita de la Cueva de Hormigo. Le dais a suscribir y darle a la campanita y así estáis alerta de los nuevos vídeos. Que ahora ya estoy mirando para allá, ya os diré con qué nos vamos a embarcar con la siguiente aventura. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.